Señores, para completar un poco el comentario, vamos a conversar con José Enrique. José Enrique es un intelectual dominicano que reside en San José de Ocoa. Su familia de Ocoa decidió residir allá, aunque tiene la cara de jovencito, no lo es tanto. Y no lo José ayude. Enrique tampoco es, oigan bien, no es del mismo pensamiento de nosotros. José Enrique, si fuera hoy a ubicarse, está más cerca de los verdes que de la posición de la revista, pero la mitad que tenemos de tantos años y algo que él ha escrito, casi le hemos obligado a que nos venga y nos dé un testimonio en un libro que va a salir próximamente. Parece ser que la corrupción no es nueva, ni los colores que le han puesto a las luchas contra los grandes males tampoco es nuevo. Le damos la bienvenida y le agradecemos doblemente a José Enrique que esté con nosotros, porque sabemos que realmente las posiciones de nosotros no van con los pensamientos de los intelectuales de su fuste. Adelante. Muchas gracias. ¿Cuándo sale el libro, Piccolo? Tenemos una edición preliminar tipo borrador. ¿Y dónde está el libro? Estamos... Aquí está. Sí. A ver, muéstranos el libro. Los detalles de cuándo es que lo... ¿Qué tiempo tú le das a ese tipo de libro? ¿En edición? qué tiempo tú crees que va a estar? ¿En un año? No, ya al inicio del juicio del caso de presuntos sobornos de Odebrecht, sin embargo, es el primer tomo, porque como usted decía, parecería que la corrupción es viral, sin embargo, parecería que es congénita. Más bien es congénita porque no puede hacer un análisis... ¿Es congénita o adquirida? Sí, las dos cosas. Porque parecería congénita, porque el análisis de la corrupción... Déjame explicarle algo a los televidentes, no a ti. Congénito es aquella enfermedad con la que tú naces. Adquirida es la enfermedad con la que tú, por ejemplo, nacer con 6 dedos es congénito. Nacer negro, hijo de negros, es genética. Y que te dé paludismo es adquirido. Es decir, esas son las tres, las cosas que tú llevas por herencia, como el color, las características físicas, la raza, esa es una. Ahora, congénita es cuando tú naces, como hay algunas cosas que tu papá no lo tiene, pero que tú tuviste una variante y te salió. Ok, sí. Pero parecerían las tres cosas porque Desde el punto de vista del análisis debe ser multilateral, no unilateral, buscando un sensacionalismo mediático, por ejemplo, estigmatizando o magnificando que el juicio del siglo fue la condena al Salvador Jorge Blanco, no fue. O que el juicio del siglo es el caso de Odebrecht. Sin embargo, si partimos... O de los bancos, ¿te acuerdas? Sí, o el de los bancos. Si partimos de los escritos de Juan Bautista Muñoz y la obra magistral del profesor Juan Bosch, la acumulación originaria en la española, por eso digo que parecería congénito, porque surgió con la misma formación de la sociedad dominicana, con una herencia monárquica, cuando el primer delito de corrupción fue precisamente en alta mar, en plena Carabela, por el almirante don Cristóbal Colón. Gracias y por desgracia del científico Pablo Toscanelli, italiano, que convenció a Colón, fue quien convenció a Colón mediante una carta que le escribió de que el mundo era redondo, se lo sustentó Colón y lo justificó con las rutas de Marco Polo. Pero en alta mar, siendo las capitulaciones de Santa Fe un repartimiento
legal desde el punto de vista de la normativa jurídica monárquica en esa vez, pero desde el punto de vista de lo legítimo y lo lícito, fue un repartimiento de un mundo, de un nuevo mundo que no les pertenecía a la corona española, y se hizo un reparto del nuevo mundo con una justificación, incluso con un acuerdo con las bulas papales del Papa Alejandro VI, que era de origen español, y se planteó la necesidad de la cristianización del nuevo mundo, pero esta cristianización vino con los visos de corrupción, porque el mismo almirante en plena carabela cometió un cohecho, lo que llamamos un cohecho, un delito, que estando en la carabela, parte de los premios que le ofreció la corona al marinero que avisara a tierra y gritara a tierra, le darían un premio de 10.000 maravedíes. 10.000 maravedíes era equivalente a 2 monedas de plata, 2 castellanos de oro o 6 de plata. Y estos maravedíes de oro tenían un peso de 3.80 gramos. Colón, inmediatamente el lopero, que era ayudante de Triana, fue que le comunicó a Triana que veía la tierra, y Triana gritó tierra. Sin embargo, Colón, el almirante, el jefe de la carabela, al llegar a tierra, al Nuevo Mundo, envió de una vez el mensajero a los reyes de que ya había descubierto el Nuevo Mundo, con una carta bajo la manga donde le comunicaba que quien había visto la tierra desde su camerino a través de una ventana, con el testigo, un escudero que le sirvió de testigo, le envió esa carta a la reina y a reina Isabel y Fernando el Católico, diciendo que fue él que vio la tierra. Y así le robó, o como dirían en la calle, le tumbó los 10.000 maravedíes a Rodrigo de Triana y un jubón de seda. La reina le había ofrecido, los reyes católicos le habían ofrecido un jubón de seda y 10.000 maravedíes como regalo al que viera la tierra. Entonces, ese para mí fue el primer delito de corrupción. Eso fue un robo de propiedad intelectual. En alta mar. Y que tengo entendido, según dicen algunos, a los intereses que había una recompensa, hubo quienes gritaron tierra antes sin haberla visto, porque era... y era motivado precisamente por ese premio que le ofrecieron los reyes católicos. De ahí se inicia la gracia para los reyes y la desgracia para nosotros, porque de acuerdo con Eduardo Galeano, el sociólogo que escribió el libro La Venas Abiertas de América Latina, fue más que el encuentro entre dos civilizaciones, el encuentro entre dos mundos, no como se ha querido establecer la historiografía tradicional hispana de que fue la cristianización, la culturización de un mundo incivilizado. Y los otros delitos, inmediatamente se llegó a tierra con esa ambición desmedida de esos, un 80% eran mercenarios, otros caballeros españoles. Empezó las nuevas modalidades de cohecho o delito de corrupción, que fueron las estafas, en este caso a los primeros indígenas con los que se hicieron contacto, en este caso el cacique Guacanagarí, que al verlo con estos atuendos de oro, estas prendas de oro, como le llaman ahora los muchachos, los pilsen, los pilsen, la nariz, entonces empezaron a cambiar los pilsen de oro por espejitos. Ahí empieza esa nueva modalidad de estafa, que dice el profesor Juan Buen en su libro La acumulación originaria de capital, partiendo de un término de Carlos Marx, que ahí empieza la acumulación originaria de dinero, con ese intercambio desigual y con esa estafa. Luego Colón le impone a los indios, ya cuando están conquistados o dominados, un tributo para los reyes de un cascabel de Flandes de oro. Eso significa un cascabel de Flandes relleno de oro con una equivalencia de un sexto de onza, que para llevarlo a la corona. Eso es el origen mismo. Es el origen con el mismo descubrimiento. Ahora, salto un poquito para la historia ya de República Dominicana. A partir de ahí, el padre de las casas denunció delitos de corrupción al tesorero del rey, a López de Conchillo y a Ponce de León, que de esas granjerías, esos cascabeles, por ejemplo, debían mandarle a los reyes de 4 a 5 mil cascabeles de Flandes, y se quedaban, enviaban solo 1.500.
Esa es otra historia que estará en el otro tomo que trataremos. Pero la otra parte de la... El mismo sermón de Montesino es contra la opresión. Sí. Que en cierta forma era de esclavitud. Sí, y esas denuncias fueron del Padre de las Casas y están en las crónicas del Padre de las, vamos para Padre de las Casas. Esa es la primera parte del análisis. La segunda parte que nace con la fundación de la República Dominicana desde 1844. El gobierno o los dos gobernantes más corruptos de fines de siglo, primero Buenaventura Báez, que en su segundo periodo de gobierno, caracterizado por una corrupción desmedida, el primer acto de corrupción o el primer escándalo de presunta corrupción fue cuando, después de varias emisiones inorgánicas de dinero, de peso, convenció al Congreso Consultor para emitir 14 millones de pesos inorgánicos y comprar la cosecha de tabacos del Cibao, al igual como lo hizo posteriormente Lili, la cosecha de los comerciantes, los tabaqueros del Cibao, y venderla en el mercado internacional. Obtuvo esas divisas, el dinero fuerte que era el peso mexicano o el dólar, y esos pesos inorgánicos se quedaron los comerciantes del Cibao, pero un dinero que posteriormente no pudieron hacer nada, porque ya el comercio local y la gente no te recibía en un intercambio comercial o para tú comprar, no servía para comprar. ¿Cuál fue el otro gobernante? No, además de Báez. Lilis. ¿Quién? Pero Ulises Heró. Sí. Pero con Báez tenemos el inicio del gran fraude colosal del siglo XIX, porque inmediatamente en su posterior periodo, en el de los 6 años, cuando encabeza la revolución, la regeneradora, en contra del gobierno de Cabral, luego de la gestión restauradora, de la restauración, Cabral, que era del Partido Azul de Luperón, héroe, Buenaventura Báez, con esta revolución, la regeneradora, financiada por su amigo y socio, el señor Abraham Jesurum, el presidente de una institución bancaria curazaleña, que se convirtió en uno de los cercanos colaboradores y socios de Báez, y que fue nombrado general y cónsul en Curazao. Le prestó 37.145 pesos para la compra de armas y balísticas para esa llamada revolución regeneradora, con el apoyo también del presidente Selvain Salnave. Esto significó que inmediatamente llega al poder de Báez, este préstamo lo convirtió en un préstamo de Estado, que, refrendado por el Estado, que el Estado tuvo que pagarle. Y ahí empezaron las concesiones de explotación minera, el favoritismo, el tráfico de influencia con este señor. Pero por otro lado, autorizó por un lado al coronel Adolfo Méndez y al coronel Joseph Fabens, de origen norteamericano, que empezaran las gestiones de empréstitos a nivel internacional en Europa o en Inglaterra. Es cuando se gestiona, Adolfo Méndez gestiona ante la casa Hartmont, de Edward Hartmont, de Inglaterra, un préstamo. Hartmont, muy genial, astuto, directamente negocia con el presidente Báez, obviando la intermediación de Adolfo Méndez, y logra concertar el préstamo. De ahí que Méndez se convierte en un eterno rival de Hartmont, y le dice al presidente Báez que Hartmont no era un banquero, sino que era un simple corredor de negocios. Sin embargo, gestionó el préstamo colocando las inversiones de inversionistas ingleses, y lograron firmar un préstamo que significó, fue el precedente, el cimiento de la gran bancarrota financiera del Estado Dominicano hasta el 1916. Este préstamo Hartmont, de unos 420,000 libras esterlinas, pagaderos a un 58,000 pesos anuales, se convertiría en un pago de 1.472.000.
472.000 el monto total. Pero adicional a esto, Mr. Hartman, ahí empieza la cadena o el entramado de sobornos. Mr. Hartman hace que el gobierno le dé en calidad de pago para los riesgos y operacionales y los riesgos supuestamente de la deuda, unos 100.000 libras esterlinas, que significaría, ahora comparando con el 2% que supuestamente daba Odebrecht en sus operaciones, esta operación de Hartman significaba un 25%, esas 100.000 libras esterlinas, un 25% de este corretaje, de este préstamo. Ahí se profundiza el camino de la deuda de la República Dominicana. Con Báez. En el gobierno de Báez. Bien. Pero Adolfo Méndez denuncia en Inglaterra y en Europa las acciones fraudulentas de Mr. Hartman, y el Parlamento inglés forma un comité investigador, integró a Hartman, y Hartman entonces revela el nombre, delata al Joseph Favens, lo delata diciendo que había dado soborno a Joseph Favens, unas 1.000 libras de soborno. Así se convierte el señor Joseph Favens, agente financiero del gobierno de Báez, se convierte en el primer sobornado, parte de un escándalo internacional que hizo que la República Dominicana cayera en un descrédito de la banca a nivel internacional y se cerraran los créditos bancarios. Esto tenemos, a partir de en este gobierno de Báez, se resiste a pagar la deuda. Se resiste a pagar la deuda y un tenedor de bonos, los inversionistas ingleses le exigen el pago de la deuda porque Báez seguía gestionando préstamos de igual forma, pero no fue hasta que tuvo que amortizar la deuda depositando el dinero en el consulado de Holanda, y esto permitió que apareciera. Piccolo, el objetivo era hacer una historia de que República Dominicana, que la corrupción comenzó hace mucho. Comenzó con Báez. Yo creo que el capítulo de Báez con su deuda y en la forma que evolucionó podía ser motivo de un programa entero. Yo quisiera que demos un salto hacia los otros gobiernos que han tenido que ver en una dirección o en otro. Sí. Y hacemos lo de Báez. Sí. Y al caer esta crisis es cuando surge desde el mismo gobierno de Báez el otrora colaborador, cercano colaborador, gobernador de Puerto Plata, el general Ignacio María González. Empezaron las desavenencias, los conflictos por la situación de crisis y financiera que había caído el país, y es quien entra en el escenario, el general González, y forma el Partido Verde. ¿Verde? Sí, Ignacio María González, colaborador cercano. ¿Quién sustituye a Báez? Ignacio María González forma el Partido Verde, se declara opositor, crea un movimiento verde basado en un pacto, una alianza con el Partido Azul de Cabral y de Luperón, con un discurso de manos limpias. Ajá. Sí, un discurso de manos limpias. Por eso es que con esto tratamos de establecer una sinonimia histórica, partiendo de la frase de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Porque formaron entonces este movimiento criticando esta corrupción, este fraude colosal de Báez, y llega Ignacio María González al poder, apoyado por los azules de Luperón, y luego con Meme Cáceres, el general Meme Cáceres. Pero el movimiento es verde. El movimiento y el lema es manos limpias. El lema era la lucha contra la corrupción de Báez, pero precisamente apoyado por el Partido Azul, que era el partido fuerte de oposición del Partido Colorado, que era el partido de Buenaventura Báez. Al llegar al poder se alza con el santo y la limosna, saca del poder al biumbiro, podríamos decir,
porque era un gobierno compartido de Memé Cáceres, los dos generales, el general Ignacio María González, y sale del poder Memé Cáceres, va a la posición y va a implorarle perdón a su viejo caudillo, el caudillo del sur, Buenaventura Báez, y se convierte en un rival y opositor también. Pero los azules rompen el pacto, la alianza con el Partido Verde en el poder, lo acusan de traición, de traicionar el discurso de la pulcritud, de la moralidad, de los principios de probidad y de la lucha contra la corrupción, porque se convirtió en un pupilo auténtico de la corrupción. El anticorrupto se convirtió también en corruptor. Así termina el gobierno de Báez. Ignacio María González duró unos 2 años. Bien, está claro ahí. Lili. Bueno, antes de Lili hay un intermedio que se puede establecer una sinonimia histórica, que es que el Partido Azul entonces decide llevar a Ulises Francisco Espaillat, un prohombre, que podríamos establecer una sinonimia con Juan Bosch, con ideas ostosianas, progresista para la época. Duró 5 meses, doctor. Duró 2 meses menos que el profesor Juan Bosch, porque los poderes fácticos no lo asimilaron con ese discurso moralista de esa época. El segundo es, luego de esto tenemos a el más inescrupuloso y corrupto de los dictadores de este siglo, Ulises Eroc Lilis, que asume la misma carrera de empréstitos leoninos y logra cancelar la deuda Hartmut e imponer la deuda Westendorf con esta carrera de préstamos, incluso usando como pretexto cuando ya... Tú tomas como parámetro de corrupción el endeudamiento o el beneficio personal del gobernante. Sí, el beneficio personal del gobernante. Es que se gestionaban los empréstitos sobre pretexto, por ejemplo, de construir la línea del ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, gestionado, ya este contrato se la dieron a Dentex Bond con María Gutiérrez, otorgado por Lili, porque ya los créditos estaban cerrados de nuevo y se gestionaron préstamos adicionales para la construcción de este ferrocarril, pero nunca se terminó de ejecutar la obra. Una partida de 500,000 libras esterlinas, de nuevo otra partida y solo se ejecutó hasta Baja Bonico. Luego se gestiona otro préstamo para reparar esa parte, esa línea, esa primera línea de ese ferrocarril que solo llegaba hasta Baja Bonico. Entonces, estos préstamos, lo peor es que Lili borró los archivos de la contabilidad de esos préstamos y la redención de la deuda lo llevó incluso al despilfarro y llevó al país a una deuda de 35 millones, 15 veces el presupuesto de la República Dominicana. Esto es lo que sentó el precedente a la posterior intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana en el 1916. Vamos entonces en el siglo XX, un protagonista histórico, el dictador también corruptor Trujillo, pero a diferencia de Lili fue un propulsor del desarrollo del sistema capitalista en República Dominicana. Sin embargo, un capitalismo unipersonal con un monopolio empresarial que desarrolló. Él era un ladrón, pero no endeudaba el país. Y no permitía que robaran. Y no permitía el único era él. Entonces, este enriquecimiento ilícito de Trujillo se inicia en 1937, cuando se da cuenta que su hermano Petán, gobernaba La Vega, Bonao, le cobraba un impuesto ilegal, o sea, un impuesto por debajo de la mesa a los madereros, a los aserraderos de Constanza, Valle Nuevo, $1 por cada tronco de madera. Trujillo se da cuenta, le dice, pero su hermano se está haciendo rico, se da cuenta del negocio y decide explorar personalmente Valle Nuevo a caballo. Era un aficionado a los caballos, a los mulos del jefe, y salió de la Herradura de Santiago hasta Valle Nuevo a explorar personalmente esas riquezas naturales, el pino occidental, el ébano verde, y de ahí declara de utilidad pública mediante la ley 29
La ley 29 declara utilidad pública Valle Nuevo y entonces empieza él a instalar los aserraderos antelices. Y él empieza a cobrarle entonces los impuestos en su oficina particular. Como usted sabe, él tenía su oficina particular que era para cobrarle los sobornos a los españoles de la Duarte, a los árabes de la Duarte, del Conde de la Mella, a todos los comerciantes, que ese dinero lo recibía María Gutiérrez. Hay apellidos sonoros que siempre están como en todos los escándalos, como el de María Gutiérrez, que parece ser hijo del María Gutiérrez de Báez, que era ministro de Interior de Trujillo. Entonces, precisamente ahí empieza a coger Trujillo un impuesto legal para el Estado de 16.80 centavos y su impuesto personal legal, que era su propina, su mordida o soborno, de 18 pesos por millar de pino occidental. Y así llegó a apropiarse de 1.772.000 tareas de pino criollo con vocación de exportación en República Dominicana, más las 13.000 acciones de tierra comunera. Eso arroja un beneficio, según el mismo, un informe del ministro de Interior, María Gutiérrez, que en la década del 51 al 60, Trujillo se ganó 34 millones ya sabemos de dólares. Que en la era de Trujillo, ¿cuál era la modalidad? Termina Trujillo. ¿Tienes algo después del 30 de mayo? Sí, empezamos la nueva era de la corrupción con Trujillo y continuamos con el arco iris de la corrupción, que reúne la gama de colores de todos los partidos de República Dominicana. Desde el 66 al 78, el doctor Balaguer hace posible que generales y funcionarios se convirtieran en grandes potentados, empresarios ricos, y los escándalos se hicieron sonar, fue los escándalos de corrupción que llevó al doctor Balaguer a reconocer que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Ahí se inicia el nuevo virus de la corrupción. En el 78 es sacado del poder Joaquín Balaguer, llega el hacendado Antonio Guzmán, el Partido Revolucionario Dominicano, y en el 81, el PLD y el profesor Juan Bosch publican el álbum de la corrupción, acusando del PRD. Sí, acusando a funcionarios y colaboradores muy cercanos o familiares del presidente Antonio Guzmán de ciertos escándalos de supuesta corrupción. Este álbum rompió los récords de venta en la calle. En esto estaba acusado el vicepresidente Magluta, que era director de Corde, que en artículos Juan Isidro Jiménez Grullón, aquel teórico, sociólogo, ex amigo del profesor Bosch, acusaba al director de Corde, Magluta, de haberse lucrado del poder y de enriquecimiento ilícito. En este también estaba acusado el destacado ingeniero agrónomo, secretario de Agricultura, Hipólito Mejía, acusado con unos 10 millones de pesos para favorecer a una empresa vinculada, Fuerza Agrícola, entre otros los Lorenzo Sánchez Varey y Aridio García de León, que el PLD publicó fotos de las mansiones, supuestas mansiones en este tiempo costaron 125,000 pesos. Entonces, 3 mansiones que compraron Magluta. Fuera del árbol de la corrupción, ¿qué otro escándalo hubo de corrupción? Recuerde que terminó infelizmente el periodo de Guzmán siendo un hombre probo. Hay que reconocer que el extinto Antonio Guzmán fue íntegro, probo, honrado, pero terminó, se suicidó. Ahí inicia entonces Salvador Jorge Blanco con el discurso de manos limpias, haciendo alusión directa a sus propios compañeros del gobierno anterior de Antonio Guzmán, la tendencia de Antonio Guzmán, y se crea el movimiento, la avanzada electoral, y con este discurso de manos limpias lograron, mediante una estupenda campaña mediática y con estrategias publicistas, comunicadores e intelectuales que armaron este marketing, lo que se diría ahora este marketing político, esta ingeniería política, y
llevaron al poder a Jorge Blanco, convirtiéndolo en el presidente más votado. Esta campaña donde se acusaba a sus compañeros de partido con manos limpias. Sin embargo, termina infelizmente también el doctor Salvador Jorge Blanco, eminente jurista de Santiago, acusado de malversación, desfalco, sobre ventas sobrevaluadas, en una denuncia querella sustentada por el doctor Marino Vinicio Castillo, respaldado por el doctor Mario Ritvitini, Pina Toribio, entre otros. Una denuncia querella donde hacía la acusación de corrupción al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Cuervo Gómez, y a otros funcionarios, incluyendo a uno que todavía no ha aparecido más, que se fue del país prófugo, que fue José Michelén. Entre otros estaban los funcionarios de Jorge Blanco por ventas sobrevaluadas de piñas a suplidores como Julio César Valentín. Estaba también el banquero Leonel Almonte, y esta acusación fue llevada a cabo. Llega el doctor Balaguer al poder y fue convertido en el juicio del siglo. El juicio del siglo, acusado este fiscal Primpujal Nolasco, que llevó la acusación, la jueza Conchita Concepción. Después de Jorge Blanco y de Antonio Guzmán, los 10 años de Balaguer y Hipólito Mejía, ¿tienes algo de eso? Claro, cuando vuelve al poder el doctor Balaguer, es en el 92. Sí. Pina Acevedo, el papá. Tú sí oyes. Sí, el papá. Sí. El papá Pina Acevedo, Pina Toribio de PLDista. Bueno, entonces llega al poder de nuevo el doctor Balaguer, y hay un sonado caso de presunta corrupción que fue denunciado por el diputado Danilo Medina cuando estaba en la Cámara de Diputados. Fue el escándalo de la famosa Hidroquebec. Que este caso tan sonado irritó de tal forma al doctor Balaguer que canceló a su más cercano colaborador, el secretario de la Presidencia. Esta denuncia de Danilo María, que fue corroborada, por ejemplo, Andy Daguarre lo revela en un artículo, y es quien menciona a Danilo Medina, está citado en el libro, cuando hace esa denuncia, porque la Hidroquebec retuvo $20 millones, de dólares que perdió el país en ese momento. Este escándalo termina ahí, en el gobierno del doctor Balaguer, y empieza como parte del arcoíris de corrupción ya en estos últimos. Tú no tienes registrado nada de los primeros 4 años de Leonel, ¿verdad? Está el caso PM. ¿El caso? El caso PM. Ya. El caso PM, que de presunta corrupción, estaban señalados Luis Inchausti, Simón Lizardo, estaba Diandino Peña, el programa PM, que luego fueron descargados, estaban acusados de un supuesto desfalco de $1.000 millones. Luego entra en el gobierno de Hipólito Mejía el Plan Renove, acusado también por más de $1.000 millones, más de 10 personalidades, tanto de la empresa, empresarios del transporte, incluyendo a un sacerdote, el padre Toño, ¿te recuerda el padre Toño? Y un israelita que era Sam Gusson. Sin embargo, este escándalo fue denunciado en el último año del gobierno de Hipólito Mejía, fue denunciado por un destacado y reconocido íntegro funcionario de Hipólito Mejía, Federico Lalane José. Por eso que hay que reconocer que en todos los gobiernos hay mansos y cimarrones. Bien, termina el asunto de Hipólito. Fuera del PM, ¿hubo algo más de...? Sí, no, el plan Renove que terminamos, que es de Hipólito, y que fue denunciado por el mismo funcionario que era secretario de Finanzas,
Federico Lalane José, y luego entramos al periodo. Ok, de los 8 años de Leonel. De estos 8 años de Leonel. Que sustituyó a Hipólito Mejía. Empezamos con los casos de Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, que fue acusado por lo de la Sunland, que el destacado economista... Tuvo Sunland, tuvieron Tucanos, ¿qué más? Sí, Sunland, que fue el destacado economista Jaime Aristides Escuder, hasta escribió un libro sobre la presunta actos de corrupción de la Sunland, acusando al ingeniero Félix Bautista. Sin embargo, este fue descargado en la justicia. También en el caso de Víctor Díaz Rúa, que fue acusado, también fue descargado en la justicia. De ahí acá tenemos otros presuntos escándalos como la Bajato, los supertucanos. Tenemos el escándalo de la OISOE, el ingeniero que se suicidó en la OISOE. Tenemos otros escándalos denunciados por algunos comunicadores como Lidia Piera, escándalos en algunas instituciones del gobierno, con una institución de CONANI, por ejemplo, otras instituciones que son presuntos y se asume la presunción de inocencia, claro, otros casos como el del CEA, pero hay que reconocer, doctor, que de 30 años acá, forzosamente hemos recibido señales de avance de justicia, porque en el caso, por ejemplo, en algunos casos, como el de Bahía de las Águilas, hay que reconocer que fue un caso transparente y que culminó defendiendo el interés nacional. Esta sentencia emitida en el caso de Bahía de las Águilas es un caso que da señales de pasos de avance en la judicatura nacional. Hay que reconocer la integridad de ese juez de la jurisdicción inmobiliaria, no porque sea ocoeño, sino porque ha demostrado su probidad. Y ahora estamos en Odebrecht. Ya no hay que contar nada. De ahí acá empieza Odebrecht, que mediante acuerdo de lenidad y el de confesión premiada o delación premiada de Marcelo Odebrecht, que está condenado a 19 años, no obstante, se autoriza la operación de la compañía Odebrecht a nivel internacional. Cuando se inicia el caso, se frizaron las cuentas, cayó en una calificación negativa en los bancos de Suiza, en la banca internacional. El Bandej estuvo congelado, las operaciones estuvieron congeladas, pero al arribar a este acuerdo firmado por la Procuraduría de Suiza, Brasil, la Procuraduría de Brasil y la Procuraduría de Estados Unidos, este acuerdo de lenidad, al firmarse ese acuerdo, se le da una calificación A positiva, de acuerdo a lo planteado por una calificadora de riesgo internacional como Moody's. Lo que quiero significar es que hemos hablado de la historia de la corrupción en República Dominicana, pero a nosotros se nos queda los principales elementos o hechos que envuelven la corrupción. Tú comenzaste a hablar de los métodos de internacionales, ¿verdad? Que ya eso le pone la negociación, la delación premiada, pero también hay que definir lo que es malversación, lo que es tráfico de influencia, lo que es sobrevaluación, lo que es soborno, es decir, todo eso es corrupción, pero tienen modalidades que agravan o disminuyen. Por ejemplo, hay algo que se usa mucho ahora que es la ceguera voluntaria. ¿Y cuál es eso? La ceguera voluntaria es cuando tú sabes que una cosa está ocurriendo y que si tú actúas por omisión, tú puedes, es un caso de omisión, es decir, por comisión o por omisión. La ceguera voluntaria es por omisión, pero mirar para otro lado. Es decir, cuando te dicen a ti, por ejemplo, mira, un familiar tuyo está cometiendo un acto indebido en tal sitio, tú tienes el poder de pararlo, de denunciarlo o de hacer cualquier acción, y tú miras para otro lado y lo dejas.
eso, la ceguera voluntaria ya se condena, porque se supone que el bienestar no se puede ocultar. Que miras para otro lado, pero sigues oyendo de este lado. No, lo conoce. Se supone que usted está es oyendo. omisión, es sencillamente omisión. Lo de Balaguer, hasta la puerta de tu despacho, entonces tú sabes que existe, pero de ahí para afuera, yo me hago el loco. No, el gobernante tiene necesariamente que detener todas esas cosas. Hay que significar, doctor, le he repetido algunas veces que este país puede dar lecciones de jurisprudencia, lecciones de teoría jurídica, el país quizás más completo en leyes. Lo que hay que leerlas, releerlas y aplicarlas. Esa ley de ética, la 120, que yo se la envié a usted, tiene un código de ética que incluye la probidad, que incluye incluso la cortesía, una palabra que usted le dijo a Lidio Cayete en una entrevista reciente. ¿Qué te puedo servir? Pero mira, tú mencionaste cuando Harmon algo que diferencia bien la tradición. Cuando tú tomas un gobierno como el del doctor Jorge Blanco, mire, vengan acá, tenemos que hacer una estructura para adquirir dinero para la política en el futuro, sí. Tú eres el suplidor, entonces nombran a una persona suplidora, y tú eres el secretario de la Fuerza Armada, tú tienes que comprarle al suplidor. Entonces, eso lo paga presupuesto. Entonces el de presupuesto tiene, pero espérate, que eso hay un salta a eso. Entonces lo que se hace es que ese de presupuesto tuvieron que nombrar un asesor presupuestario para decirle qué pagar y qué no pagar. Entonces, hicieron una organización que fue el trabajo del doctor Castillo y de José Antonio Guzmán Álvarez, que demostraron que había una organización, lo que se llama colusión, que es cuando sectores de poder se asocian para cometer actos delictivos. En el caso que yo lo he estado diciendo de Brasil, hay un elemento que se están negando a analizar. No es colusión, es cuando un presidente recibe de un presidente de un país de la envergadura de Brasil, oye bien, de la envergadura de Brasil, una solicitud de conversación, el que dice, yo soy el presidente de Brasil, el país más grande de América del Sur. Nosotros queremos ayudar a la República Dominicana. Todas las obras que ustedes quieran hacer, nuestras empresas brasileñas, Andrade y Gutiérrez y Odebrecht, se las va a llevar a cabo. Y además, nosotros nosotros le vamos a financiar a través del Bandén todas esas obras a la empresa brasileña. Solamente pidan por esa boca. Y una cosa, si alguna empresa de esa le quiere dar un pequeño regalo a algún funcionario para agilizar un congreso que apruebe un proyecto o para agilizar un pago, entonces nosotros nos hacemos lo que dijimos ahorita, ceguera voluntaria. Y cuando eso es promovido por un Estado y el jefe del Estado, no es lo mismo cuando viene un tipo y dice, mira, Harmon es un corredor, ese no es ningún banco. Eso ya es otra cosa, eso es otro nivel. Entonces, eso que hubo aquí no ha sido lo suficientemente debatido. Quien tiene que pagarnos esa suma es Brasil al gobierno dominicano. Sí, porque ellos lo hicieron con la investidura del presidente. Y eso no se ha estudiado. Y en otro caso, quizá Odebrecht, pero primero es Brasil, porque quien vino a promover esa empresa fue el presidente de Brasil. Y eso es lo que no se ha querido. Y le dio seguimiento la siguiente presidenta. Entonces, eso no se ha querido estudiar. Yo creo que el 22% que ellos mismos dijeron, debieran enviárnoslo.
o terminar Catalina y financiarla a ellos. Doctor, la diferencia de las sanciones cuando se rompe la corrupción en un gobierno dictatorial como el de Lili o de Trujillo, o en un gobierno democrático como estos, es que cuando Lili, por ejemplo, Eugenio de Marchena, que era su socio en el monopolio aurífero, fue sancionado con la muerte. Lili lo fusiló. Bueno, pero ahora lo condenamos a 20 a 19 años. Desgraciadamente, los senadores querían hacerlo con un presidente actual. Nosotros nos despedimos esta noche en Coral y en Carivisión. Los invitamos a ver la repetición de la revista. Agradecemos a nuestros vecinos de Carivisión de Síntesis por habernos dado el espacio. Nos vemos. Y gracias a José Enríquez, que mucha gente debe estar preguntando, ¿y quién es? José Enríquez, el intelectual ocoeño.